Mi nombre es Carmen Méndez, tengo 42 años, y durante los últimos 15 años he construido lo que mi ex esposo siempre llamó despectivamente mi tiendita de flores. Lo que Alejandro nunca supo, ni se molestó en averiguar, fue que Flores Méndez se había convertido en una corporación internacional con presencia en 12 países y valorada en más de $50 millones. Todo comenzó cuando tenía 27 años y acababa de casarme con Alejandro Ruiz, un contador que trabajaba en una firma mediana. Yo había estudiado ingeniería agrónoma con especialización en floricultura, pero cuando mencioné mi sueño de abrir una floristería, él se rió. Carmen, seamos realistas, me dijo una noche mientras cenábamos en nuestro pequeño departamento en la Colonia del Valle. Las floristerías son para señoras que quieren jugar a ser empresarias. Tú tienes una carrera seria, consigue un trabajo estable. Pero yo tenía una visión que él no podía ver. Había pasado 2 años en Holanda estudiando técnicas avanzadas de cultivo y conservación floral. Sabía que el mercado mexicano estaba hambriento de flores de calidad premium, y tenía contactos con productores europeos que me permitirían importar variedades exclusivas. Con mis ahorros personales y sin decirle a Alejandro, abrí mi primera tienda en una pequeña plaza comercial de la Roma Norte. Era un espacio de apenas 30 metros cuadrados, pero había sido diseñado estratégicamente. Cada esquina optimizada para la conservación floral, sistemas de refrigeración de última generación, y un display que hacía que las flores parecieran joyas preciosas. ¿Cómo vas con tu tiendita?, me preguntaba Alejandro cada noche, con ese tono condescendiente que había perfeccionado. ¿Ya vendiste suficientes rosas para pagar la renta? Lo que él no sabía era que en el primer mes había facturado más que su salario mensual. Para el tercer mes, había establecido contratos con 3 hoteles 5 estrellas y estaba suministrando arreglos para bodas de la alta sociedad mexicana. El problema con Alejandro era que había categorizado mi negocio desde el primer día. Para él, yo era la esposa que tenía un hobby costoso, mientras él era el proveedor serio de la familia. Cuando llegaba a casa hablando de nuevos contratos o expansiones, él medio escuchaba mientras revisaba sus propios documentos contables. Está bien, mi amor, me decía sin levantar la vista de su laptop. Mientras no pierdan dinero, está perfecto. Para el segundo año, había abierto 3 sucursales más. Para el tercero, había establecido mi primer centro de distribución. Para el cuarto, estaba importando directamente desde Colombia, Ecuador y Holanda. Pero para Alejandro, yo seguía teniendo mi tiendita de flores. La ironía era que cada vez que él hablaba con sus amigos sobre dinero, presupuestos familiares o inversiones, yo mantenía silencio. Había aprendido que era más fácil dejar que él creyera que era el único que entendía de finanzas. Mientras tanto, yo reinvertía cada peso ganado en expandir la operación. Cuando cumplimos 5 años de casados, Flores Méndez ya operaba en 4 ciudades de México. Tenía contratos exclusivos con las principales cadenas hoteleras del país y había comenzado a exportar arreglos premium a Estados Unidos. Mis estados financieros mostraban ingresos anuales de 8 cifras, pero para Alejandro, yo seguía jugando a las flores. Carmen, ¿no crees que ya es hora de que busques algo más serio?, me preguntó una noche durante una cena con sus colegas contadores. Digo, está bien que tengas tu pasatiempo, pero una mujer de tu edad debería pensar en una carrera real. Sus amigos asintieron, sonriendo condescendientemente. Yo sonreí y cambié de tema, pero por dentro algo se rompió. No era solo el desprecio hacia mi trabajo, era la completa falta de curiosidad sobre lo que realmente hacía. Los siguientes años fueron de crecimiento exponencial para la empresa y de distanciamiento progresivo en el matrimonio. Mientras yo viajaba por el mundo estableciendo nuevas rutas de suministro y abriendo mercados internacionales, Alejandro se quejaba de que no pasaba suficiente tiempo en casa. Ya no eres la misma mujer con la que me casé, me reclamaba. Ahora todo es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Y para qué? Para vender flores. Lo que él no entendía era que ya no vendía flores. Dirigía una corporación que empleaba a más de 300 personas en 3 países, con tecnología de punta para conservación y logística internacional. Mis flores llegaban a los eventos más exclusivos de Nueva York, Los Ángeles y Miami. Tenía contratos gubernamentales para eventos oficiales y había desarrollado una línea de productos de lujo que competía directamente con las marcas europeas más prestigiosas. El punto de quiebre llegó hace 2 años,
cuando Alejandro llegó a casa anunciando que había perdido su trabajo. La firma donde trabajaba había cerrado, y él necesitaba tiempo para encontrar algo nuevo. No te preocupes, le dije. Yo puedo cubrir los gastos mientras buscas trabajo. Con las ganancias de tu floristería, se rió amargamente. Carmen, seamos realistas. Tus ingresos no alcanzan para mantener nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida incluía una casa en las Lomas que yo había comprado, 2 autos que yo había financiado, y vacaciones anuales que yo había pagado. Pero él nunca había preguntado de dónde salía realmente el dinero. Durante los 8 meses que Alejandro estuvo desempleado, no solo mantuve todos nuestros gastos sino que además expandí la empresa a Sudamérica. Abrí oficinas en Bogotá y Lima, establecí una alianza estratégica con productores chilenos, y lancé una plataforma de e-commerce que revolucionó el mercado de flores premium en línea. Cuando finalmente encontró trabajo, era en una posición junior que pagaba la mitad de lo que ganaba antes. Su orgullo estaba herido, y comenzó a desquitarse conmigo de maneras cada vez más crueles. Al menos yo tengo un trabajo de verdad, me dijo una noche después de llegar tarde de una reunión de trabajo que olía sospechosamente a perfume femenino. No como tú, que sigues jugando a la empresaria con tu tiendita. Las peleas se hicieron más frecuentes y más venenosas. Alejandro comenzó a llegar tarde, a desaparecer los fines de semana, y a recibir llamadas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. La confrontación final llegó cuando lo encontré revisando mi laptop personal, tratando de acceder a mis cuentas bancarias. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Necesito saber cuánto dinero tenemos realmente, respondió sin inmutarse. Si vamos a divorciarnos, necesito conocer nuestros activos. Ahí estaba. La palabra que había estado flotando en el aire durante meses. Divorciarnos, repetí. Vamos, Carmen. Esto no está funcionando. Somos personas diferentes, queremos cosas diferentes. ¿Y qué es lo que quieres, Alejandro? Libertad. La oportunidad de estar con alguien que me valore realmente. No le pregunté quién era esa persona. Ya lo sabía. Está bien, dije tranquilamente. Si eso es lo que quieres, procederemos con el divorcio. Se veía sorprendido por mi calma. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, drama. Pero yo ya había procesado mentalmente el fin de nuestro matrimonio desde hacía meses. Los siguientes 3 meses fueron de separación civilizada pero fría. Alejandro se mudó a un departamento que yo sabía que no podía costear con su salario, confirmando mis sospechas sobre su nueva benefactora. Dividimos los muebles sin mayor conflicto, y acordamos que él se quedaría con su auto mientras yo mantendría la casa. Pensé que todo había terminado hasta que, hace 2 semanas, recibí una llamada de mi abogada. Carmen, necesitas venir a mi oficina inmediatamente, me dijo la licenciada Torres. Alejandro está demandando la mitad de tu negocio como parte del régimen de sociedad conyugal. Cuando llegué a su oficina, me explicó la situación. Alejandro había contratado a un abogado especialista en divorcios conflictivos, y estaba argumentando que tenía derecho a la mitad de todos los activos generados durante el matrimonio, incluyendo Flores Méndez. ¿Puede hacer eso?, pregunté. Legalmente, puede intentarlo. Depende de cómo esté estructurada tu empresa y de qué evidencia tenga sobre su participación en el negocio. Esa noche revisé todos mis documentos corporativos. Flores Méndez había sido constituida antes del matrimonio, con capital propio y sin ninguna participación de Alejandro. Todos los créditos empresariales estaban respaldados por activos de la empresa, no por bienes matrimoniales. Incluso la casa, aunque comprada durante el matrimonio, había sido adquirida con ganancias corporativas claramente documentadas. Pero sabía que Alejandro no se daría por vencido fácilmente. Su nuevo abogado probablemente le había llenado la cabeza con ideas sobre todo el dinero que podría obtener. La cita para la mediación fue programada para el jueves pasado en las oficinas de mi abogada. Llegué temprano, como siempre, y esperé en la sala de juntas revisando algunos documentos de exportación mientras llegaban los demás. Alejandro entró acompañado de un hombre trajeado que supuse era su abogado. Mi ex esposo lucía más confiado de lo que lo había visto en años, casi arrogante. Carmen me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que podamos resolver esto de manera civilizada. Por supuesto, Alejandro. Siempre he preferido las soluciones racionales.
Su abogado, un hombre de mediana edad con aires de superioridad, tomó la palabra. Señora Méndez, soy el licenciado Herrera. Represento los intereses de mi cliente en este proceso de división de bienes matrimoniales. Mucho gusto, licenciado. Como comprenderá, mi cliente tiene derechos legítimos sobre los activos generados durante el matrimonio, incluyendo su negocio floral. La forma en que dijo negocio floral dejaba claro lo que pensaba de mi empresa. Alejandro se inclinó hacia adelante en su silla. Carmen, sé que te molesta tener que compartir tu floristería, pero es lo justo. Yo contribuí a la estabilidad del hogar durante todos estos años. Entiendo tu posición, Alejandro. El licenciado Herrera abrió su portafolio y sacó varios documentos. Hemos preparado una propuesta. Mi cliente está dispuesto a ser razonable. Sabemos que es solo un negocio insignificante, pero tiene derecho a su parte. Alejandro asintió. Es solo un negocio insignificante, pero tengo derecho a la mitad según la ley. Ahí estaba. Después de 15 años de matrimonio, él seguía creyendo que yo tenía una tiendita de flores insignificante. Por supuesto, respondí tranquilamente. ¿Les gustaría revisar los estados financieros reales de la empresa? Me levanté y saqué de mi maletín una carpeta gruesa. La había preparado específicamente para este momento. Contenía los estados financieros auditados de los últimos 5 años, los registros de expansión internacional, las valuaciones corporativas, y los informes de flujo de efectivo. Tomen todo el tiempo que necesiten, dije, entregándole la carpeta al licenciado Herrera. Observé sus rostros mientras abrían la primera página. El licenciado Herrera frunció el ceño, leyendo 2 veces la información. Alejandro intentó leer por encima de su hombro. Esto debe ser un error, murmuró el abogado. ¿Qué error?, preguntó Alejandro, arrebatándole la carpeta. Vi el momento exacto en que mi ex esposo comprendió la magnitud de lo que había estado ignorando durante años. Su rostro pasó del bronceado saludable a un blanco cadavérico en cuestión de segundos. 50 millones, susurró, leyendo la evaluación corporativa. 52 millones, para ser exactos, corregí suavemente. Esa es la evaluación más reciente de Flores Méndez Internacional. El licenciado Herrera hojeaba frenéticamente los documentos. Esto muestra operaciones en 12 países, contratos gubernamentales, exportaciones por valor de 25 millones de dólares anuales, completé. Sin contar el mercado doméstico. Alejandro me miraba como si fuera una extraña. Pero siempre dijiste que era solo una floristería. Nunca dije eso, Alejandro. Tú siempre asumiste que era solo una floristería. Yo simplemente nunca te corregí. El silencio en la sala era ensordecedor. El licenciado Herrera seguía leyendo, su expresión cada vez más preocupada. Señora Méndez, finalmente habló. Estos documentos muestran que la empresa fue establecida antes de su matrimonio, con capital propio, y que ha mantenido una estructura corporativa completamente independiente. Correcto. Y que todos los activos matrimoniales fueron adquiridos con ganancias corporativas claramente documentadas. También correcto. Alejandro se puso de pie abruptamente. Esto es imposible. Tú no puedes haber manejado todo esto sin que yo me diera cuenta. ¿En serio, Alejandro? En 15 años nunca te preguntaste de dónde salía el dinero para la casa, los autos, las vacaciones. Pensé que tenías algunos ahorros. ¿Ahorros que me permitían mantener a una familia durante 8 meses mientras tú estabas desempleado? El licenciado Herrera carraspeó incómodamente. Señora Méndez, dado que la empresa predaté del matrimonio y mantuvo su independencia corporativa. Mi cliente no tiene derecho a participar en los activos empresariales, completé por él. Lo sé, licenciado. Por eso tengo estos documentos preparados. Alejandro se había desplomado en su silla, todavía procesando la información. Carmen, su voz sonaba quebrada, yo no sabía, si hubiera sabido. ¿Qué, Alejandro? ¿Habrías sido diferente? ¿Habrías respetado mi trabajo? Nosotros podríamos haber trabajado juntos. Podríamos haber construido algo increíble. Ya construí algo increíble. Tú simplemente elegiste no verlo. El licenciado Herrera guardó los documentos con manos temblorosas.
Creo que necesitamos revisar nuestra estrategia legal, señor Ruiz. No hay estrategia que revisar, intervine. La empresa es mía, establecida con mi capital, desarrollada con mi trabajo. Los bienes matrimoniales se dividirán según corresponde, pero Flores Méndez no forma parte de esos bienes. Me levanté para irme. Mi abogada les enviará la propuesta final de división de los activos matrimoniales reales. Creo que la encontrarán más que justa. Mientras caminaba hacia la puerta, Alejandro me gritó: Carmen, espera. ¿Podemos hablar de esto? Me giré hacia él una última vez. Tuvimos 15 años para hablar, Alejandro. Elegiste no escuchar. Los días siguientes fueron reveladores. Alejandro me llamó múltiples veces, cada conversación más desesperada que la anterior. Carmen, yo estaba equivocado. Completamente equivocado. Pero podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Alejandro. El divorcio procederá según lo acordado. Pero somos una familia. Podemos ser socios, trabajar juntos. Tú tienes tu nueva vida. Yo tengo mi empresa. Su tono cambió entonces, volviéndose amenazante. No creas que esto se va a quedar así. Voy a pelear por lo que me corresponde. Adelante, respondí calmadamente. Mis abogados están listos. Pero sabía que no tenía caso. Su propio abogado probablemente ya le había explicado que sus opciones legales eran mínimas. Una semana después, recibí una llamada inesperada de la licenciada Torres. Carmen, Alejandro quiere firmar los papeles de divorcio sin más demoras. Ha aceptado la división de bienes que propusimos. ¿Qué hizo que cambiara de opinión? Aparentemente, su nuevo abogado le cobró una consulta de 50,000 pesos solo para confirmar que no tenía ninguna oportunidad de ganar. Esa tarde, mientras revisaba los contratos de expansión para nuestra nueva oficina en Buenos Aires, reflexioné sobre todo lo sucedido. Durante años había tolerado el desprecio de Alejandro hacia mi trabajo, pensando que era más fácil mantener la paz familiar. Ahora me daba cuenta de que al no exigir respeto, había permitido que él construyera una imagen completamente falsa de quién era yo y que había logrado. La firma de los papeles de divorcio fue rutinaria. Alejandro llegó solo, luciendo derrotado. Firmamos los documentos sin hablar mucho. Carmen, me dijo mientras salíamos del juzgado, quiero que sepas que siempre te respeté como persona. Pero nunca respetaste mi trabajo, Alejandro. Y para mí, mi trabajo es parte de quien soy. Tienes razón. Fui un idiota. Fuiste un esposo que nunca se molestó en conocer realmente a su esposa. Hace 3 meses que el divorcio quedó finalizado. Alejandro se casó con su nueva pareja el mes pasado, una secretaria ejecutiva que, según escuché, cree que él es un contador exitoso e importante. Mientras tanto, Flores Méndez continúa creciendo. Acabamos de abrir nuestra oficina en Europa. Establecimos una alianza estratégica con la cadena hotelera más grande del mundo, y lanzamos una línea de productos de lujo que ya está siendo distribuida en los principales centros comerciales de Estados Unidos. Ayer, mientras revisaba los reportes trimestrales en mi oficina con vista al centro histórico de la Ciudad de México, mi asistente entró con una nota. Señora Méndez, un tal Alejandro Ruiz llamó preguntando si usted estaría interesada en contratarlo como contador para la empresa. Sonreí, recordando todos los años en que él me había dicho que conseguir un trabajo real como contadora. Dile que gracias, pero ya tenemos una firma de contadores internacional que maneja nuestras operaciones. Mientras mi asistente salía, me quedé pensando en la ironía de la situación. Durante años, Alejandro había creído que él tenía la carrera seria mientras yo jugaba con flores. Ahora él necesitaba trabajo. Y yo tenía una corporación que empleaba a más de 500 personas en 3 continentes. A veces, cuando estoy en alguna de nuestras sucursales internacionales, cerrando contratos millonarios o expandiendo a nuevos mercados, pienso en lo que me dijo una vez: las floristerías son para señoras que quieren jugar a ser empresarias. Tenía razón en una cosa, definitivamente estaba jugando. Solo que el juego resultó ser mucho más grande de lo que él jamás imaginado.